Los BRICS. En los últimos años se dio a conocer bastante este tema, especialmente porque Argentina fue invitada durante el último momento del gobierno de Alberto Fernández. Alberto Fernández medio que se hizo el sota con eso, y después vino Milei y dijo, no, yo con estos zurdos comunistas del tercer mundo no quiero saber nada. Y Argentina quedó fuera. Pero los BRICS viene siendo una asociación de naciones. Teóricamente se la llamó emergente, yo no concuerdo para nada con ese término. Vamos a ver qué nos dice Sergio Guili, nuestro invitado de hoy, que ya lo voy a presentar. Naciones, digo, emergentes, a ver, están Rusia y China, son mucho más que emergentes. Igual el término emergentes es un término creado por el liberalismo, digamos, ¿no? Para no hablar de tercer mundo, para no hablar de países subdesarrollados, etcétera, etcétera, así como lo fue en su momento en vías de desarrollo. Bueno, es una asociación de potencias interesantes por fuera del grupo de los 7, por fuera de lo que es las potencias de Occidente, que como venimos viendo en este canal y no solo aquí, vienen en caída, en caída libre o en decadencia por lo menos, y los BRICS es una asociación económica, política, cultural, que reúne a casi el 40% del Producto Bruto Mundial, casi el 50% de la población. Empezaron con 4 naciones, al poco tiempo fueron 5, y ahora ya son, si no me equivoco, más de 10, y además hay un grupo de observadores asociados, ¿sí? Esto es algo nuevo. Entonces no podemos estar ajenos, más allá de que Argentina por ahora queda fuera, pero no podemos estar ajenos porque en los análisis geopolíticos que venimos haciendo acá en especiales de crítica dialéctica, la confrontación se viene dando entre Occidente y justamente los BRICS, o buena parte de los países que están en los BRICS. Así que para esto tenemos a Sergio Guili, como ya les dije, conocido por el canal porque ya estuvo con nosotros, hoy lo volvemos a tener. Él es presidente de la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva, así que ya tiene experiencia también en esto de explicarnos los temas. Seguramente todo el programa de hoy va a ser de Sergio, yo voy a intervenir con algunos comentarios o preguntas, pero él incluso ya se armó un PowerPoint hermosísimo. Así que bienvenido, Sergio, de nuevo. Hola, ¿cómo estás? Guido, un gusto de compartir con vos y bueno, el honor de que me hayas invitado nuevamente a dar mis humildes aportes aquí. Bueno, si te parece ya largamos. ¿Qué son los BRICS? Larguemos, sí. ¿Qué es el BRICS? Bueno, cuando vos me digas, abro el PowerPoint. Arranquemos por los Power, ¿sí? Así vamos a ir viendo. Ese es el último, así que vamos a arrancar por el primero. Este es el último. Mirá qué bien. Tenés razón, lo estuve mirando. Claro, entonces quedó en el último y me olvidé de volver para atrás. Está bien. Hay una manera más rápida de volver, pero bueno, ahí está. Elegí. Bueno, titulamos los BRICS, los vínculos entre los pueblos por un mundo mejor. Pasemos a la próxima, porque me parece que es una forma de entender lo que está sucediendo, ¿no? Lo primero es para sacarnos nuestra visión occidentalocéntrica que tenemos. Lo que muestra ese mapa, Mundi, es que en esa zona que muestra ahí, vive más de la mitad de la gente del planeta Tierra. Entre China, India, Indochina y toda esa zona vive más de la mitad de los especímenes del Homo sapiens de todo el planeta están ahí. Después están desperdigados algunos grupitos aislados que conforman menos del 50%. Pero esto nos da una pauta de lo que significan que India y China estén en una misma estructura económica. Entonces, vamos a pasar al siguiente, que son los BRICS. Quiero agregarte algo. Hace mucho que la mayor parte de la población del mundo está acá. Sí. La diferencia es que siempre fueron países relegados, países pobres. Ahora están creciendo económicamente y en términos geopolíticos. Entonces, por eso esta cuestión de que acá está la mayor cantidad de la población se hace mucho más relevante y más visible, ¿no? Sí, yo te voy a mostrar después un PowerPoint que te va a matizar esa idea, ¿no? De que desde siempre, no es desde siempre que
que fueron pobres y relegados. Pero lo vamos a ver. No, sí, digo en la modernidad. En la modernidad, ¿No? correcto. En los últimos 500 años, 400, sí, está muy bien. Exactamente, muy bien. Bueno, entonces los BRICS son una asociación, grupo y foro político económico de países emergentes que se ha constituido en un espacio internacional alternativo al G7, que está integrado por los países desarrollados, los países hegemónicos de Occidente, por lo menos durante las últimas centurias, que son los que comúnmente vemos como los países imperialistas, ¿no? Y que lo son realmente. Entonces, esta asociación, tenemos que tener en cuenta que no es una asociación ideológica como era con una clara visión ideológica conjunta, como era el Pacto de Varsovia, por ejemplo, o el Comecon, antes de la caída del socialismo eurooriental, sino que son países que tienen distintos sistemas económicos, políticos, distintas creencias, pero que aún así, bueno, hay una situación objetiva, ¿no? Que es el imperialismo norteamericano, que a partir de los acuerdos de Bretton Woods se había definido a sí mismo como los amos del mundo, bueno, empezaron a poner toda una cantidad de herramientas de por medio para la dominación, que es toda la arquitectura de Bretton Woods, y después cómo la fueron reorganizando a lo largo de los años, que dejaba al resto de los países con muchas dificultades para poder desarrollarse. Los BRICS entonces empezaron a desplegar una serie de iniciativas y acuerdos que empiezan a darle aire a estos países. Como muestra la imagen, es un acróstico, la palabra BRICS, que quiere decir ladrillos, es un acróstico de las iniciales de los países que lo componen. Y ahí están con sus respectivas banderas: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que es el último que se integra a esta estructura internacional, repito, con un fuerte, con una fuerte acento en lo federativo, en la individualidad de cada nación. Ahí no hay obligaciones, digo, en un montón de aspectos, digamos, sino que son unidades en ciertas cuestiones básicas, ¿sí? Bien, continuamos entonces. Seguimos con la próxima. Bueno, y ahí tenemos la frase de Sergei Lavrov. BRICS se ha configurado objetivamente como un grupo de países interesados en que prevalezca la justicia en la arena internacional. BRICS no pretende erigirse en un polo, en un mundo policéntrico habrá muchos más polos. Estados Unidos y sus aliados declaran sin avergonzarse que no se puede permitir cambiar el orden mundial en el que el papel protagónico pertenece a los estadounidenses, la OTAN y la Unión Europea, lo cual califica a Sergei Lavrov, el canciller de la Federación Rusa, de mentalidad colonial. Sí, y ahí tenemos algunos de los elementos, ¿no? En términos de lo que tiene el BRICS hoy, ¿no? Los países rojos son los países BRICS originarios, los países azules son los países que se integraron. Está Argentina, pero lamentablemente Argentina no se integró, y en amarillo están los que están asociados, ¿no? al BRICS, y que van formando parte de nuevas categorías que va integrando el BRICS. Entonces el BRICS tiene realmente un porcentaje importante de lo que es el PBI, el Producto Bruto Interno Mundial, de lo que es el petróleo mundial, de lo que es la población mundial. Entonces se erige como un polo geopolítico importantísimo, ¿sí? Hay que tener en cuenta ahí una clara discriminación. En el G7 están los países que están acostumbrados a mandar, los países que han sido colonialistas. Estados Unidos, como veremos, tiene bases en todo el mundo. No así los países BRICS. Los países BRICS no han sido parte del reparto colonial, sino más bien han sido víctimas del reparto colonial y han sufrido la brutalidad colonial. Entonces hay una gran diferencia en términos históricos, geopolíticos, entre el BRICS y el G7. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Bueno, en 2024 se unieron 5 países. Ahí están las banderas de Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y la Unión Árabe, los Emiratos Árabes Unidos, ¿sí?
Y bueno, y esto marca una nueva configuración. Ahí estuvo el trabajo de los chinos, armando, que lo vamos a ver, armando tratados de paz, que permitieron que entre países que estaban totalmente en la órbita de los Estados Unidos, como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, los han desblocado, digamos, claramente permitiendo que, fíjate, si mirás ahí, el mapamundi está un poco chiquito, pero entre Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, más la partecita ahí que debe ser Sudán, transforma directamente al Mar Rojo en un mare nostrum del BRICS. Ese mare nostrum se expresa, por ejemplo, en que después, digamos, después de los sucesos del 7 de octubre del 2023 en la Palestina ocupada, bueno, Yemen pudo definir quién pasa y quién no pasa por el Mar Rojo, algo que hace años, pensándolo, era imposible que una pequeña nación como Yemen, con los Ansarolá de Yemen, realmente hay que sacarse el sombrero por el heroísmo y la valentía que tienen, los están bombardeando de todos los colores, pero siguen levantando la bandera de la ayuda a la Palestina que está sufriendo un genocidio abominable, y precisamente el Mar Rojo se ha transformado entonces en un mare nostrum de los BRICS, o sea, una zona geoestratégica que empieza a cambiar de bando. Y tenés ahí dos países, como Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, que tienen gran parte del petróleo mundial, que pasa directamente a incorporarse a los BRICS en 2024. ¿Sí? Un cambio geopolítico importante que el mundo lo ve, aunque en Argentina tal vez de la mano del actual presidente Javier Milei, bueno, evidentemente se puso en contra de eso porque son realmente vasallos y vasallos gratis muchas veces, ¿no? De los Estados Unidos. Bien, continuamos, si te parece, Guido. Ahí están las banderas de todos los países que se han unido y que conforman la construcción de un nuevo polo, un nuevo eje mundial de reagrupamiento para los países, muy diferente del movimiento no alineados, que tenía una actitud política mucho más clara. Aquí no lo hay, sino que van creciendo con un perfil político más bajo, pero con un perfil económico mucho más poderoso de lo que era aquel movimiento de no alineados. Continuamos entonces. Bueno, a partir del 2024, la conferencia de Kazán en Rusia, empieza la categoría de países asociados. Y en esa categoría entran Argelia, Bielorrusia, países que históricamente, bueno, Bielorrusia sigue siendo un país con una fuerte presencia de la historia del socialismo, y un país muy firme en antiimperialismo. Argelia, bueno, tiene una historia de combate al imperialismo enorme a través del Frente de Liberación Nacional. Bolivia, Cuba ni hablar, la Cuba socialista. Indonesia, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, Uzbekistán y Vietnam. ¿Sí? Tenemos que ver que esto implica, por supuesto, imagínate para Cuba, para Bolivia, lo que significa dentro de la zona geoestratégica que los Estados Unidos definen como su patio trasero, que se le empiecen a incorporar países al grupo BRICS es realmente muy complicado para ellos. Digo, y para esos países significa un oxígeno muy grande en marco de un imperialismo que es implacable y que se plantea tanto política como económicamente ahogarlos. Otro detalle para tener en cuenta, no olvidemos que Kazajistán, Uzbekistán, está en la zona de los estanes. ¿Sí? La zona de los estanes es entre Rusia y China. Tienen frontera con China los estanes, ¿sí? Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán. Pero también tengamos en cuenta que hubieron intentos de revoluciones de colores en Uzbekistán. También en esa zona los Estados Unidos estuvo intentando a través de la CIA de trabajar con los uigures que están pegados a Kazajistán, la zona de China pegada a Kazajistán. O sea, el imperialismo tiene un poder de generar fricciones y revoluciones de colores que es muy grande y no hay que subestimarlo, ¿sí? No hay que subestimarlo porque te lo pueden hacer en cualquier momento y pueden darte vuelta a algunos de estos países
que por lo visto no están tan sólidos en lo político, ¿no? No lo han logrado, pero bueno, implica que ciertas capacidades de los grupos BRICS hay que ponderarlas con sus limitaciones, por supuesto. Como siempre ponderamos nuestras posibilidades, sabiendo cuáles son nuestros límites, ¿no? Bien, continuamos entonces. Te pregunto, ¿qué pasó con Venezuela? Bueno, vamos a ir a la próxima Bien. donde vamos a ver, no, en esta no está, pero bueno, Lula, y vamos a ir a eso, pero Lula lo vetó. Está. Si vas a llegar, sí, ya sé, pero dale, te dejo vamos. Entonces, pero Lula lo vetó, vamos a ir adelantando, después lo profundizamos. Se debatió sobre las medidas antimonopólicas en la cumbre de los BRICS de Kazán, Rusia, en la construcción de un entorno de mercado digital de los países BRICS. Rusia estaría dirigiendo esfuerzos para emitir criptomonedas estables vinculadas al yuan chino y la canasta de divisas de los países del BRICS. Digamos que esta nueva moneda del BRICS sería el yuan y sus amigos, ¿sí? Vamos a ser concretos y directos en términos de las potencialidades que tienen cada uno de esos países. Surge la nueva categoría que ya vimos de país socio de los BRICS y alrededor de 47, mientras Argentina no ingresa a los BRICS y se niega a ser parte de los BRICS, 47 países han mostrado a favor de unirse a los BRICS antes de la reunión del bloque, al tiempo que casi 50 aceptarían la adopción de la moneda de la alianza y abandonarían el dólar de Estados Unidos. Venezuela, Colombia, Turquía, Sri Lanka, Kazajistán, Azerbaiyán, Serbia piden ingresar en la organización. Como vimos, Kazajistán ya entró, ¿sí? Pero hay muchos interesados en entrar. Bueno, pero evidentemente Milei juega en tándem con Donald Trump y por eso precisamente hizo esas declaraciones altisonantes y bueno, y lo están presionando ahora para que abandone el préstamo swap que le dio China. Pero la cumbre de Kazajistán avanzó mucho, evidentemente, en lo que significa la integración de los BRICS. Y el punto acá nodal, que es empezar a hacer una arquitectura de monedas que saque directamente al dólar, ¿sí? Y ese es el tema que le jode muchísimo. Utilizando el término académico jode, como vemos, pero le molesta mucho a los Estados Unidos y a Donald Trump este avance que están teniendo los BRICS. Continuamos entonces. Bueno, y acá vamos, ¿no? BRICS Pay es una plataforma de pagos móviles diseñada para facilitar las transacciones entre los países miembros, permitiendo realizar pagos a través de una app que utiliza un sistema de códigos QR. Esta solución responde a varios objetivos, fundamentalmente reducir la dependencia del dólar, ¿no? Impulsar la interoperatividad, otras de sus características de su capacidad para ser interoperable entre distintas infraestructuras financieras, lo cual permite pagos fluidos y seguros, incluso entre personas no bancarizadas. Muchos de los países que se van integrando tienen una gran cantidad de personas no bancarizadas, ¿sí? Incluir a la población excluida del sistema financiero, pues una solución que solo requiere un teléfono, ¿sí? Lo que facilita el acceso a una amplia gama de servicios financieros. Y bueno, claramente acá lo que se busca es un duro golpe al sistema tradicional SWIFT. Mirá que el segundo operador del sistema SWIFT es China, así que China se le vaya del sistema SWIFT es un golpe muy importante. Y vos fijate lo que estamos hablando, ¿no? La militancia de los 70 tenía la idea de la toma del Palacio de Invierno, tenía la idea de las grandes movilizaciones de masa que llevaban a la toma de La Habana, ¿sí? Esas grandes épicas de las columnas guerrilleras incorporándose y concretando la toma del poder. Y acá lo que están haciendo es un QR en un celular y esto puede, digamos, ser un golpe durísimo para un imperio, porque lo que nosotros tenemos que aprender, que es lo que ellos aprendieron hace décadas, que la guerra tiene múltiples dimensiones y la dimensión económica, la dimensión diplomática es una de ellas. Y estos países lo que están haciendo es asimilar esa experiencia de lo que han sido las décadas anteriores e ir por un lado por donde son inexpugnables, que es el tema económico que tienen y la posibilidad de construir transacciones al margen del dólar. ¿Seguimos entonces? Sí, igual digo, marquemos la diferencia. En los 60, 70, esas luchas que vos nombraste eran luchas anticapitalistas. Estas no necesariamente, estas son, en todo caso, una discusión en términos
de la división imperial del mundo frente a estrategias imperiales de Occidente, digamos, ¿no? Pero en los BRICS, como vos dijiste, no están pretendiendo ninguna revolución socialista. No. A ver, lo que tiene que para nuestro continente es muy importante empezar a fracturar lo que es la hegemonía del dólar. Nos da un aire tremendo y a las luchas de liberación nacional también les da un auge y una posibilidad impresionante para desplegarse y para fortalecerse, ¿no? Quedó un plafón. Después hay que usarlo ese plafón o no. Sí. Bueno, acá está Lula como caballito de Troya. Lo hemos puesto en un dibujito. Espero que les guste. Ahí con el sombrerito yanqui, porque lo que hizo fue vetar el ingreso de Venezuela. Lamentablemente, un Lula que, bueno, con los años se fue virando hacia la derecha. De hecho, hizo un gran espaviento con el tema de las actas de la elección en Venezuela, pero no dijo absolutamente nada con el brutal fraude que hubo en Ecuador hace poco. Sí, de acuerdo con la mediática internacional, ahí metió violín en bolsa y no dijo nada, pero le impidió a Venezuela ingresar a los BRICS con la necesidad que tiene la República Bolivariana de Venezuela de tener un poco de oxígeno en el marco del brutal bloqueo que está sufriendo. Continuamos. Con solo un voto negativo ya se bloquea. Sí. Los países que están en el núcleo de la cuestión, donde podría haber estado Argentina también, claro, con un solo voto negativo se bloquea. Por ejemplo, India bloquea a Pakistán. Claro. Solo país que te bloquee, ya está. ¿Sí? Histórico enemigo. Claro. Ahora, ¿y Venezuela puede volver a pedir? Venezuela puede seguir pidiendo, claramente. Sí. Bueno. Habrá que trabajar para que vuelva a pedir. Está bien. ¿Y a Lula cuánto le quedan? ¿2 años, 3 años? Calculemos que sí. Digamos, lo que pasa es que lo que viene puede ser peor siempre. Eso seguro. Bueno, en 2014 se creó el nuevo Banco de Desarrollo para prestar dinero y para impulsar la infraestructura. Estos bancos y esta arquitectura financiera a los Estados Unidos les jode muchísimo porque se le meten en sus territorios, construyen infraestructura y es lo que quieren trabar constantemente. En Argentina, China está financiando y está construyendo las represas Zepernik y Néstor Kirchner en Santa Cruz, y bueno, cuando viene Macri la frena, cuando viene Milei la frena, y Estados Unidos no sabe cómo hacer para que no avance China en toda nuestra región. De hecho, lo que le jode muchísimo es el puerto que construye China en Colón, también en Perú está construyendo un puerto, y no pueden parar ese tipo de construcciones que implican infraestructura para los negocios con Latinoamérica, y es lo que está necesitando en estos momentos China. Lavrov describe 3 direcciones de cooperación: la política, la de seguridad económica y la de finanzas, la cultural y de intercambios humanitarios. El jefe de la Duma estatal de la Federación Rusa, Vyacheslav Volodin, afirmó que la parte de los países BRICS en el PIB mundial en términos de por poder adquisitivo ha crecido hasta el 36.8%. ¿Por qué por poder adquisitivo? Porque vos tenés que ver qué es lo que puede adquirir la gente con lo que gana. Está bien, vos tenés un PIB, un PBI de X. Bueno, pero ¿y qué se puede comprar con eso? ¿Se entiende cuál es el poder adquisitivo de la gente? Bueno, evidentemente China, por poder adquisitivo, es la primera potencia mundial. No así por PBI, que es Estados Unidos. Pero realmente entonces es el 36,8%, superando la parte del grupo de los 7, que es del 29%. ¿Sí? Esta brecha no hará sino aumentar, y como bien vos dijiste, la diferenciación entre países emergentes y países centrales, en 30 años, todo eso va a desaparecer, porque si vos ves los países que están creciendo en términos de productividad, y muchos están por el sudeste asiático. ¿Sí? Digamos, y no es que se espera que Francia, que Italia, que Reino Unido tengan un gran crecimiento económico en estos años. Digamos, más la cuestión poblacional hace que los países, el poder que te da la cuestión poblacional, hace que esos países son los que van a dejar de ser vistos como emergentes, sino van a pasar a ser
los países ya que van a marcar el pulso del mundo, ¿sí? Claramente. Bueno, entonces, al expandirse, los BRICS pasarán a producir, ya han pasado a producir 45% del petróleo mundial, ¿sí? O sea, con lo cual el porcentaje es mayor después de la reunión de Kazán. Bueno, hay un crecimiento enorme de la capacidad de producción de petróleo y eso da un poder geopolítico enorme a este grupo, del cual, bueno, en Argentina poco sabemos, pero que indudablemente es un grupo que geopolíticamente los próximos años lo vamos a ver crecer en su palabra y que apuestan precisamente a fortalecer la ONU como espacio de negociación, porque bueno, ya Estados Unidos había caído en el unilateralismo en términos de las relaciones internacionales. Bueno, este grupo lo que apuesta es a fortalecer la ONU y empezar a frenar desde ahí una cantidad de cuestiones. Continuamos entonces. Bueno, China es la economía más importante del grupo, representado por el 70% del poder económico del colectivo, seguido de una India que tiene un 13%, Rusia y Brasil, cada uno aproximadamente con el 7%, y Sudáfrica con un 3%. Ahí ves que lo que te decía antes, ¿no, Guido? BRICS es China y sus amigos, ¿sí? Pero está bien, digamos, porque en términos políticos, bueno, Rusia en términos militares y políticos tiene una presencia importantísima y Brasil también en términos políticos y de materias primas, bueno, tiene una presencia importantísima. Pasamos al próximo. Bueno, y acá lo que decíamos, una complementariedad, que es lo que da la fortaleza al grupo BRICS. China es la primera economía comercial a nivel mundial, Rusia es el principal proveedor de energía y decimos nosotros también una potencia militar. India es una de las principales potencias económicas a partir de la exportación de recursos naturales y cereales. Brasil se consolida a escala global como uno de los principales actores agroalimentarios y Sudáfrica, bueno, provisión de metales y minerales con amplio uso tecnológico. La minería en Sudáfrica es muy importante. Está creciendo muchísimo el tema de las tierras raras como un elemento central, digamos, necesario para las nuevas tecnologías y ahí también tenemos la posibilidad de que en el comercio se pueda ir, o sea, no tenés la mano de los yanquis diciendo esto se puede o esto no se puede. Entonces la complementariedad del grupo es enorme, ¿sí? En muchos términos. Seguimos entonces. Además, en términos geopolíticos de cómo están distribuidos a lo largo del planeta, digamos, ¿no? Porque China, Rusia, India es Asia y Euroasia, y Brasil y Sudáfrica le da América y África, digamos, ¿no? Sí, sí, no nos olvidemos que ahora entraron varios países ahí como Egipto, Sudán, del norte de Sí, África también. exacto. Bueno, Sí, sí. se va combinando todo eso. Acá tenés el cuadro que te decía cómo India y China explicaban sobre para mí en la izquierda, no sé cómo será, del gráfico. Sí, 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 está bien. Hace, qué sé yo, en el año 1000, por ejemplo, explicaba gran parte del Producto Bruto Interno mundial y cómo en la modernidad empiezan a crecer primero Reino Unido, Alemania, bueno, después Estados Unidos. En China te hablan de los 2 siglos de humillación nacional, que es cuando llegan ahí los ingleses, los portugueses y los japoneses y les imponen tratados a las últimas dinastías chinas. Y bueno, y hablan de los años de la humillación nacional. Bueno, y ahí vemos cómo India y China en esta etapa, es en la última parte del cuadro, cómo están volviendo a tener, bueno, lo que históricamente tuvieron y que por su potencia poblacional van a tener, que es una preeminencia enorme en lo que es la producción mundial, ¿sí? Digamos, el incremento de China en el sentido, si te fijas en la última parte, que el cuadro llega creo que hasta el 2007, es enorme lo que está creciendo esos países. ¿Y cómo están bajando? Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, todo lo que Italia y Francia, lo que históricamente veíamos como las potencias colonialistas. Bien, hasta ahí bien, vamos bien. Sí, perfecto. El punto de quiebre sería
1950 aproximadamente, 1960, cuando vuelve a crecer China-India y las potencias occidentales empiezan lentamente a declinar. Bueno, China empieza a crecer a tasas chinas precisamente en la década de los finales de los 70. Con Sí, la, después se incrementa, digo, pero digo, sí, sí, sí. el punto de inflexión está en 50-60. 50-60, ahí empieza a construirse las bases del socialismo. Y realmente comían, imagínate, eso era enorme. Ujú, El tazón de arroz de hierro, le decía Mao, a ujú. la garantía a todo el pueblo chino de que iban a tener su alimento, ¿no? Y eso fue una diferencia descomunal con lo que habían vivido hasta ese momento, ¿no? Bien, seguimos. Bueno, acá tenemos la comparación por poder adquisitivo, cómo ha ido incrementando China, cómo ha superado a los Estados Unidos en el PBI. ¿Sí? Imagínate que esto sigue creciendo, con lo cual vos tenés el surgimiento de una clase media en China, lo que tenés es el surgimiento de una intelectualidad en China. Por supuesto que se refinan y hay una búsqueda de productos de más alta calidad, se refinan los gustos cuando tenés esa clase media, y eso significa que hay muchos más chinos pensando en cómo construir China, ¿sí? Con una gran identificación con su pueblo, con su patria, con su sistema político, ¿viste? Que de acá de Occidente te lo hacen ver como, bueno, es una dictadura terrible, donde están todos presos. No, los chinos viven bárbaros, viven, digamos, realmente, tienen una economía en la cual están viviendo realmente muy bien. Y esto se nota en esto, como en este cuadro, como por poder adquisitivo los chinos le están pasando por encima. Y eso significa que en Estados Unidos de Norteamérica tenés una población que la tienen destrozada espiritualmente, dándole fentanilo, con una degradación moral muy grande, digamos, de la mano de todo lo que le ofreció el capitalismo a su población, con una destrucción de valores morales, con una indisciplina muy grande porque hace décadas que el proletariado no existe y cuando vos dejás de tener producción industrial también hay elementos de lo que es la disciplina social que se van perdiendo. Entonces, claramente, los volantazos que está pegando Donald Trump es porque, entre otras cosas, ve este cuadro que vemos acá. Cómo China está creciendo en poder adquisitivo. Vos decís, pero igual, el dólar lo tienen los yanquis, sí, pero el elemento poblacional, una población feliz, con valores, con identificación, con respeto por sus mayores, es un poder enorme en términos de proyección política, económica, ideológica, diplomática, moral, espiritual, que los norteamericanos no tienen. O sea, la crisis que están teniendo con el fentanilo, por ejemplo, la crisis que está teniendo con el consumo de drogas, con el hedonismo que han metido en su población, el vacío existencial, es también un arma de autodestrucción, por supuesto, ¿no? En el marco de una economía donde está hipostasiado todo lo que tiene que ver con lo financiero, hipostasiado todo lo que tiene que ver con el complejo militar industrial, el tráfico de drogas. Bueno, así no hay nación que aguante, y eso es lo que está viendo de alguna manera Donald Trump intentando pegar el volatazo que pega hoy. Yo, digamos, creo que es muy difícil porque esto lo dijo Hillary Clinton. Hillary Clinton dijo, no hay forma de ganarle a los chinos, ellos tienen una economía planificada. La anarquía del capitalismo, la producción anárquica del capitalismo, no puede compararse con una China donde la política es la que dirige a la economía. Entonces, donde tenés una planificación, unos planes quinquenales que se van cumpliendo y se van sobrecumpliendo, y donde el 2049 piensan llegar al socialismo, los chinos, precisamente, para el centenario de la revolución del 1 de octubre de 1949. Así que aquí vemos, digamos, este producto por poder adquisitivo que llegó a los 18.3 billones de dólares, mientras que Estados Unidos quedó en el 17.5 billones. Bueno, y van a ir incrementándose estas diferencias. Seguimos entonces, si te parece, Guido. Bueno, Adelante. este mapa creo que nos muestra claramente de lo que estamos hablando. ¿Ves esos circulotes amarillos grandotes? Son
¿cuáles son los más ocupados, la mayor ocupación de containers, o sea, de embarcación de containers en 2012? Ahora debe ser más brutal la diferencia. Pero esto te muestra cómo el sudeste asiático, que nos queda muy lejos a nosotros y que no estamos acostumbrados a pensar en términos de lo que está pasando ahí. Fíjate cómo la diferencia en términos de productividad de productos que hay entre lo que es China, el sudeste asiático, y lo que es Estados Unidos, lo que es Europa. O sea, ahí es donde está moviéndose todo el tráfico marítimo de mercaderías internacional. Tenés Shanghai como el principal puerto, y bueno, y vos fíjate que todos son de banderita china. Después tenés Singapur, que es capitalista, ¿no? Pero bueno, es otro puerto que tiene estas características. Bueno, Shenzhen y después otros puertos, pero son los puertos que más están embarcando. Y esto nos sirve también para sacarnos el occidentalocentrismo con el cual, lamentablemente, producto de la correlación de fuerzas, nos forman en estos países. Continuamos, si te parece. Vamos a la próxima. Y acá tenés las zonas económicas especiales. El delta del río Perla, ¿sí? Tiene megaciudades con una capacidad productiva y con una capacidad, o sea, con una cantidad de habitantes inconmensurables. Esto es producto de las zonas económicas especiales que se crean en la época de la política de reforma y apertura que hace Deng Xiaoping, cuando después de que fallece Mao, hay un breve interregno ahí y después se hace cargo Deng Xiaoping, y Deng Xiaoping lo que hace es abrir a los capitales productivos la economía china. ¿Sí? Esto generó que empiece a crecer China a tasas chinas, dinamizó la economía china, por supuesto que creó unas desigualdades e inequidades brutales y generó también contaminación, etcétera, etcétera, pero bueno, en la medida en que se fue generando la clase de la revolución socialista, que es el proletariado, bueno, también hubo un crecimiento político de las masas chinas, hubo, por supuesto, una dinamización brutal de su economía, que el socialismo eurooriental no lo tenía, este factor, porque estaban aislados, por dogmatismo, por lo que fuera. Los chinos lograron dinamizar su economía, hacer transferencia tecnológica y dinamizar su mercado interno también con esto, y dar una disciplina de trabajo a grandes masas de trabajadores. Lo que decía Deng Xiaoping era: no importa que los gatos sean blancos o negros, lo importante es que cacen ratones. Lo que decía Deng Xiaoping: mira, tenemos que darle de comer a un montón de gente, tenemos que hacerla trabajar, que vengan las empresas capitalistas y vemos. Bueno, el experimento salió, Occidente descontaba que esto iba a significar el fin del socialismo, pero bueno, después hubieron gobiernos que fueron matizando esto. Jiang Zemin lo que hizo fue incorporar a la burguesía dentro del partido, ya que vamos a convivir con ustedes, bueno, venga dentro del partido. Y Hu Jintao lo que hizo fue plantear el desarrollo armónico, es decir, bueno, acá hay desarmonías que se generaron con esta apertura, con esta reforma de apertura. Bueno, trabajemos para ir impidiéndolo. No pudo hacerlo, bueno, Xi Jinping es quien tiene más espalda política para hacerlo, y realmente, al parecer, y lo que se ve de lejos, y por lo que se vio en el 20 Congreso del año pasado, pareciera que lo está haciendo. Seguimos. Bueno, acá cómo explotó las patentes, el patentamiento que se está haciendo en China. Estamos hablando del 2018, 2019. Bueno, esta tendencia alcista sigue estando. Pasemos a la próxima diapositiva. Y acá tenés también patentes por campo, ¿sí? Computación, tecnología, ¿sí? Tenés, digamos, el mayor campo, electricidad, bueno, elementos digitales, una cantidad de campos donde, si vos ves, el rojito es China, el que más patenta en todo el mundo. Disculpa, ¿me decías, Guido? No. Estaba leyendo los rubros. A ver, léemelo. No, tecnología de computación, maquinaria eléctrica,
Comunicación digital, herramientas, tecnología médica, transporte, Bueno, ingeniería civil, en orden, del más grande, sí, ¿sí? sí, Siguiendo ahí el tenés, círculo. y ves como China, digamos, más que Estados Unidos y Japón, si ves el cuadrito central, Sí, la sí. cantidad de patentes que están teniendo. O sea, digo, por ahí uno parece, viste, medio, como no estamos acostumbrados a mirar estos datos, uno parece medio fanático de China, qué sé yo. No, mirá, ahí están los datos para quien los quiera ver de cómo están creciendo. Y esto, ¿entendés? En un avance y un desarrollo, en una China que puede esas patentes llevarlas a la industria. Porque lo que te pasaba en el socialismo eurooriental era que muchas veces hacían patentes, pero no tenían la espalda para hacerlo, para industrializarlo. Entonces tenía que vender la patente al capitalismo. No, los chinos la hacen y te la venden. Hechito, ¿sí? Así que bueno, continuamos. Bueno, ahí está la ruta de la seda. Se llama Belt and Road Initiative o One Belt, One Road Initiative. La iniciativa de la Franja de la Ruta, tomando la experiencia de la antiquísima Ruta de la Seda. Lo que hacen ellos es un intento de construir el mayor sistema logístico de la historia de la humanidad. Para mí, gusto, a ver, ¿qué les voy a enseñar yo a los chinos? Pero yo decía, si lo cacarean tanto, seguro algo van a hacer. Y vino la guerra de Ucrania, y explotaron el Nord Stream, ¿sí? Los yanquis, porque si se lograra formar una unidad euroasiática, Estados Unidos no tiene más que hacer en el mundo. No tiene más que hacer en el mundo si se lograra un metabolismo euroasiático de producción. No tiene más que hacer en el mundo. Pero veamos que entonces en todas esas zonas los chinos lo que quieren es que haya paz y que se comercie. Que haya paz y que puedan colocar sus productos, que haya paz y que tengan infraestructura para comprar lo que quieren comprar y para vender lo que quieren vender. Esto es lo que quieren hacer. Evidentemente, la guerra de Ucrania y la elevación del conflicto en Ucrania tenía por objetivo frenar esta capacidad que tenía Europa de comerciar, tanto con China como con Rusia, digamos, y vieron con mucha preocupación, perdían Europa. Los norteamericanos tienen un primer círculo que es con los países anglosajones, y un segundo círculo que es la OTAN con Europa. Bueno, iban a perder su segundo círculo, ya se estaban viendo muy amenazados, entonces lógicamente en geopolítica tontos no son, llevaron a Ucrania, movieron ese peón y ese peón se movió. ¿Sí? Es terrible cuando te toman el país, como está pasando en estos momentos en Argentina. Creo que Zelensky en Ucrania y Javier Milei en Argentina son las más grandes apuestas a tener mancebos internacionales de los Estados Unidos. ¿Sí? Continuamos. Ahora, creo que la cualidad payasesca que tienen ambos, y esto lo digo en serio, indica también un poco la crisis en la que está Estados Unidos, ¿no? Se tiene que apalancar en dos líderes que en términos políticos no tienen mucha sustentación, digamos, tienen cierta debilidad, ¿no? Por ahora bueno, Zelensky ya está muerto. A Milei le está saliendo bien, pero cuando Milei explote, no va a quedar ni una sola astilla de Milei, ¿no? Digo, me parece que es un indicador de que no tiene mucho en dónde apoyarse Estados Unidos, ¿no? No, claramente, digamos, primero la habilidad para en la guerra psicológica conocer, bueno, cómo podés engatusar a un electorado, cómo podés llegarle, ¿no? Son muy hábiles en guerra psicológica, ¿no? Pero el ser humano que produce el capitalismo es un ser humano, digamos, sí, que viste a ver, no jodamos, en Argentina ganó en la provincia de Buenos Aires un candidato porque había uno que estaba bailando en el programa de Tinelli a la noche que se le parecía, ¿no? Nos referimos al Colorado de Narváez, como había uno que bailaba y era cómico en el programa de Tinelli, la gente votó a de Narváez y ganó de Narváez. O sea, bueno, quiere decir que saben, y aparte hay mucha plata detrás de estos payasos. Pero estos payasos, coincido con vos, son una muestra de la decadencia moral, espiritual, cultural en la que está Occidente, que creo que ellos también lo están viendo, pero no tienen forma de dar la vuelta porque tienen que acudir a estos payasos
para ganar, que les resultan efectivos, sí, pero bueno, también tienen un límite, y también la superioridad moral de quienes planteamos el socialismo espiritual, ética, bueno, en términos de habilidades emocionales, porque también el fascismo hay que definirlo como analfabetismo emocional. Javier Milei es un gran analfabeto emocional, y no lo digo como... no lo digo como enojándome con Milei, lo estoy describiendo, digamos, estoy describiendo un analfabeto emocional. Digamos, buscan esta clase de analfabeto emocional, una persona que tiene una gran vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad se expresa como trastorno narcisista de la personalidad, pero el trastorno narcisista es una vulnerabilidad, ¿entendés? No es otra cosa que una vulnerabilidad emocional. Seguimos entonces. Bueno, y acá tenemos otras de las dimensiones de la Unión que se está generando, que es la dimensión de la cooperación en seguridad y defensa, ¿sí? En el 2001 se había conformado la Organización de la Cooperación de Shanghái para ocuparse de cuestiones de seguridad regional con intercambio de información entre servicios de inteligencia, lucha contra el terrorismo regional, el separatismo étnico y el extremismo religioso, ¿sí? Esta cooperación de Shanghái hay que verla en términos geopolíticos como algo que todavía tiene que crecer y que no está exenta de amenazas, ¿sí? Como vamos a ver, retengamos el hecho de que hay ahí algunos países en amarillo, podemos ver Nepal, Turquía, Egipto y República Árabe Saudita, la Arabia Saudita y algunos países más, Sri Lanka está por ahí, sí, pero Camboya, tenemos que ver... Camboya, Ceilán, digo, sí. Sí. Tenemos que ver que esos países, bueno, en el caso de Turquía, no quiere decir que esté jugando con los BRICS, ¿sí? Porque también es un país OTAN, y uno dice, oh, mirá vos, tenemos un país de la OTAN que está jugando para nuestro lado, pero vamos a ver en la continuidad de la historia que no sería tan así. La cooperación de Shanghái, de todas maneras, vemos que geopolíticamente es un conglomerado enorme en términos de territorio, en términos de población, y que digamos que no es para nada subestimable. Tengamos en cuenta acá también que India forma parte del Tratado Quads. El Tratado Quads es Japón, Estados Unidos, Australia e India. Digamos, ¿cuál es el tema? Los indios se dan cuenta que en esa digamos, ecuación, ellos son los que tienen todas las fichas para ser utilizados por los Estados Unidos para hacerle una guerra proxy a China, y saben, y claramente no quieren entrar en ese juego, ¿no? Lo tienen muy claro. Pero los Estados Unidos siempre tienen alternativas, como vamos a ver. Seguimos entonces con el próximo gráfico. Aquí podemos comparar a la OTAN con la cooperación de Shanghái, ¿sí? Y ver entonces que geoestratégicamente cómo están ubicados. La trampa de Tucídides tiene que ver con lo que sucede con las potencias nacientes cuando hay una potencia que está feneciendo, ¿no? Y que tiene que ver con Esparta y Atenas en su momento, ahí es cuando Tucídides plantea la trampa de ese cambio de hegemonía, donde generalmente lo que vas a tener es una guerra, ¿sí? ¿Cómo se va a dar esa guerra? ¿Cómo se está dando? Bueno, por múltiples canales, y evidentemente ninguno de los contendores quiere una guerra directa, ¿sí? Pero es una guerra que por ahora se está dando solapada, pero que bueno, que la lógica es que China va a seguir superando a Estados Unidos en términos de productividad, y que eso le va a dar una potencialidad mayor, y que China no lo va a ir a buscar a Estados Unidos, digamos, pero bueno, vamos a ver que Estados Unidos sí tiene una posición de gendarme en el mundo que bueno, que lo pone en la necesidad de verse en el lugar de atacante, en todo caso, si quisiera solucionar esto manu militari. Seguimos entonces, si te parece. Bueno, y acá vemos un elemento que es muy importante que la militancia lo conozca. Estas son las redes de bases militares que tienen los Estados Unidos en el mundo. 750 bases más otro tipo de facilidades que tiene en el mundo.
claramente le da una proyección mundial en términos de lo que son sus Fuerzas Armadas. Yo creo que hasta tendríamos que poner una corte internacional el hecho de que, o sea, digamos, por poner una demanda en la Corte Internacional, que tengan un comando que se llame Comando Sur y que en el escudito tengan a nuestros países, la geografía de nuestros países incorporada. Ellos tienen el CENTCOM, el AFRICACOM, el ESTCOM, y bueno, tienen una fuerza armada pensada para actuar en todo el mundo. Entonces, yo creo que en ese sentido, digo, no hay ningún país que tenga este nivel de despliegue de fuerzas armadas. Que el país que tiene ese despliegue empiece a verse golpeado y que tenga que dejar ese injerencismo internacional porque se tiene que meter fronteras adentro, es indudablemente un hecho político para los antiimperialistas de primer orden. Vos fijate que Estados Unidos tenía el Tratado Transpacífico, al cual tuvo que renunciar, y China le copó el área Pacífico con el Tratado de RCEP. Y esto significa que China hoy lidera el mayor tratado de la historia de la humanidad, de tratado comercial, algo nunca antes visto, mientras que los Estados Unidos tienen que meterse para adentro porque está implosionando. Bueno, este es un panorama que si lo pensamos después del golpe de los 90, cuando los Estados Unidos salían con la globalización y el libre mercado, diciendo a ver quién nos gana a nosotros en productividad, bueno, los chinos le dijeron, ¿querés que les ganemos en productividad? Mirá cómo les vamos a ganar. Y les ganaron. Y esto habla de las potencialidades también del socialismo cuando se construye con realismo, cuando se construye con mercado, incluyendo al mercado. El socialismo con características chinas es un socialismo de mercado, no pretender construir el hombre nuevo de la noche a la mañana, sino con paciencia ir haciendo que la política sea la que dirija a la economía y desde ahí ir construyendo el bienestar para todos, porque en China también hay millonarios, pero no hay 1000 millonarios como tenés en Estados Unidos parasitándote toda la economía. Pero lo que sí tienen es un poderoso complejo militar industrial que lo tienen que hacer jugar de alguna manera, lo tienen, o sea, cada día sin guerra es como tener un poder que no utilizan. Digamos, y un sistema que se basó en un keynesianismo de guerra, como es el de los Estados Unidos, bueno, ante un mundo donde ya no es tan fácil ir con las invasiones, tampoco le fueron tan redituables, bueno, empiezan a colapsar precisamente por la apuesta a la guerra que hicieron y que no les está resultando. Y los chinos fueron mucho más hábiles, ustedes apuesten a la guerra, nosotros vamos a apostar a la productividad, y les pasaron por encima. Bien, continuamos entonces. Bueno, vamos a ver las tensiones bélicas en el mundo, y acá vamos a ver, ahí está Afganistán, Siria, Irak, Myanmar, donde hay un problema separatista, de separatismo, en Ucrania, pero fíjate en la zona del África subsahariana, donde lo que tuvimos en los últimos años fue un proceso de liberación nacional de características enormes. A mí me alegra mucho que esté este joven, un pibe muy joven, 35, 36 años de tener ahora, Traoré, quien es heredero de Thomas Sankara, el Guevara de Burkina Faso. Burkina Faso se liberó de los franceses y así muchos otros países que ahí fue a enseñarles técnicas de combate el grupo Wagner de los rusos, de la Federación Rusa, grupo Wagner que después fue desarticulado porque, bueno, tuvieron un problema ahí, pero fue a enseñarles técnicas de combate en República Centroafricana. De ahí surgieron un montón de militares nacionalistas que empezaron a tomar el poder en sus manos y que le echaron a patadas a Francia, que tiene su banco central abarrotado de oro, mientras los países esos se morían de hambre. Bueno, y empiezan un proceso de liberación nacional. Eso significa también un estrangulamiento a las venas abiertas. Empezamos a cerrar las venas del tercer mundo, y eso significa pérdida de poder para los países centrales, que están perdiendo su lugar en África subsahariana, en toda esa zona, y que empiezan a transitar un camino de liberación nacional con banderas rusas. O sea, de la época de la Unión Soviética había quedado en todos esos países un hecho que para ellos era ilógico, que un blanco los tratara de igual a igual
no lo concebían ellos. Los primeros blancos que los tratan de igual a igual son los soviéticos, que les enseñan, por ejemplo, cómo en África se libera recién, la primera vez en 1960, que dejan de ser colonias como tales, digamos, oficialmente colonias, después habrá habido neocolonialismo, pero los servicios de inteligencia de la RDA, por ejemplo, le enseñaban cómo Marcus Wolf, el hombre sin rostro, uno de los mayores jefes del espionaje de la historia mundial, les enseñaba a los africanos cómo cuidar a un dirigente, y que un blanco los tratara de igual a igual les rompía la cabeza. Por eso muchas de estas revoluciones se hacían con la bandera rusa, con la bandera de 3 colores rusa, digamos, porque existe un recuerdo de que en Rusia se podían apoyar para liberarse y para mejorar sus condiciones de dignidad. Esto es lo que está pasando hoy día en el África subsahariana, y es un golpe importante para el imperialismo y no tenemos que subestimarlo. ¿Sí? Por supuesto que todos estos países pueden reversionar en cualquier momento. Yo no subestimo al imperialismo, pero esto es un elemento muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de ponderar hacia dónde va el mundo. Si te parece, seguimos, Guido. Seguimos. Bueno, en el mundo hay tensiones y los Estados Unidos, como vimos en el anterior, un par de PowerPoint atrás, tiene alrededor de China un montón de bases, y alrededor de Irán ni hablar. Bueno, entonces constantemente están tratando de de generar tensiones. Uno de los lugares donde generan tensiones es en lo que es el sur del mar de China, y también lo que es el mar de China meridional, y en lo que es en Japón también. Bueno, están constantemente generando tensiones fronterizas. Vuelo bombardero B-2A por la bahía de Bengala, y el provocativo paso un destructor de la Armada de los Estados Unidos a través del estrecho de Taiwán. Pasarle por el estrecho de Taiwán es ya casi una declaración de guerra, porque es lo mismo que te vengan a tomar un whisky a la isla Martín García, más o menos, ¿no? Están provocando, ¿no? Recordemos que Taiwán es donde va el Kuomintang. El Kuomintang es como el partido justicialista, digamos. Imagínate que el peronismo de derecha se fuera a la isla Martín García. Bueno, acá es como el Kuomintang se fue a Taiwán y dijo: nosotros somos China y vamos a reconquistar la China continental. Y Mao le dijo: cuando quieran, los esperamos acá comiendo arroz. No fueron nunca, pero durante décadas trataron de ser la China oficial, y cada día pueden menos tener reconocimiento internacional. Pero a Taiwán va ahí Nancy Pelosi cada tanto, algún yanqui importante, a tratar de meter fricciones. Sí, entrenamiento en territorio de Indonesia y en las aguas del sur, en el que se nota la presencia de Estados Unidos. El Super Garuda Shell es uno de los que estuvieron el año pasado, de los ¿cómo se dice?, de los ejercicios bélicos, ¿no?, que hicieron. Bueno, además de Indonesia y los Estados Unidos están los australianos, los británicos, singapureses y japoneses, que han enviado unidades para participar activamente del Super Garuda. Japón tenía una constitución que le prohibía tener fuerzas armadas propias, ahora volvieron a reactivar eso. Bueno, y también hay ejercicios chinos alrededor de Taiwán, les hacen también vuelos alrededor, le ponen los barcos alrededor, le dicen: miren, no jodan mucho porque nosotros también podemos hacer ejercicios. Sí, pero bueno, hay unas islas que los japoneses llaman Senkaku, que están digamos, en disputa, pero por supuesto nadie quiere ir ahí y poner a su población como lo hizo el brutal, digámosle así, Zelensky con su población, que la está mandando a la muerte brutalmente, digamos, teniendo ya una crisis demográfica para ser cabeza de turco de los Estados Unidos, ¿no? Esto, por lo menos ahí hay nacionalismos que están bien sólidos, tienen muchas centurias, ¿no?, de gobernanza, entonces no quiere ir ninguno a ir a hacer de fuerza proxy de los Estados Unidos. Seguimos. Bueno, viste que hablamos de la ruta de la seda. ¿Qué necesita la ruta de la seda? Necesita paz.
necesita paz. Entonces, ¿qué logró la diplomacia china? La diplomacia china es enorme lo que está logrando. Juntó a todas las facciones de los palestinos, la juntó en una misma mesa, y acá juntó a Arabia Saudita con Irán, lo cual fue parte y paso de que después Arabia Saudita se pueda incorporar a los BRICS, que fue parte y paso también de que dejen de guerrear Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita con Yemen. Los yemeníes responden a los iraníes, ¿sí? Son musulmanes chiitas que responden a los israelíes, ¿qué dije? A los iraníes. Son chiitas y son muy combativos. Y realmente lo que están haciendo es defender la dignidad de la humanidad en estos momentos. Han atacado un portaaviones y han golpeado el portaaviones Vinson. Y ahí está gran parte de las Fuerzas Armadas, lo más pesado de las Fuerzas Armadas, de la Armada de los Estados Unidos está frente a las costas de Yemen. Ellos golpean no solamente a los Estados Unidos, sino que hace unos días, creo que ayer o anteayer creo que fue, tiraron un misil hipersónico que cayó en las tierras de ocupación en Palestina, golpeó duramente, están golpeando duramente a la ocupación israelí en Palestina, y defendiendo, por supuesto, al golpeadísimo, al masacrado pueblo palestino. Pero eso fue gracias a que China negoció, ¿no? Muchachos, necesitamos petróleo. Ustedes, que era la base de los petrodólares los árabes, ¿sí? Los Emiratos Árabes, Arabia Saudita. Bueno, ahora están jugando más fuertemente con los chinos, están empezando a hacer cambios, cambios comerciales sin dólar, lo cual es una maravilla para el mundo y que tenemos, en términos de lo que significa la perspectiva de un Estados Unidos que va a ir decayendo progresivamente, ¿no? Un Estados Unidos muy peligroso, una fuerza que tiene una poderosa fuerza nuclear, pero que bueno, que está empezando a decaer porque también está empezando a haber intercambios de lo que parecía un aliado absoluto de los Estados Unidos con China. Y eso también se juega en el marco de la diplomacia, donde puede hacer sentar a dos países que parecía imposible sentar: Arabia Saudita e Irán. Continuamos. Se redujeron después de Kazán las tensiones entre India y China porque había conflictos fronterizos. Sí, llega a un acuerdo de reducción de tensiones durante la conferencia de Kazán, lo que fue muy positivo porque realmente que China e India empiecen una guerra sería realmente un dolor de cabeza. Pero pasemos a la próxima. Esta no es la próxima. Bueno, ahí vamos a dejarla ahí. Bueno, este fue un golpe durísimo. Uno decía, yo realmente lo veía a los BRICS como una fuerza mucho más poderosa hasta que pasó esto. Los terroristas del Frente al-Nusra, ¿sí? Y del ISIS tomaron Siria, ¿sí? Esto fue un golpe durísimo en términos de lo que significó para digamos, los BRICS y para lo que significó la defensa de Palestina, del Líbano y de Siria también. Parece que les compraron a todos los generales, no sé cómo fue la cosa, en 2 días le vinieron desde el norte. Y bueno, ahí está Turquía, ¿no? El gobierno de salvación nacional de Siria, liderado por Hayat Tahrir al-Sham, que son los mismos terroristas de antes, pero ahora con la barba un poquito más afeitada, ¿sí? Al-Golani es el que se hace cargo, un terrorista, criminal, brutal, salvaje. Ni siquiera es sirio, pero se hace cargo del gobierno sirio. Lamentablemente Hamas lo saluda, ojo con eso, porque Hamas lo saludó, ¿sí? Y ahora Israel está golpeándolos porque está defendiendo a los drusos, que son árabes que juegan con los israelíes. Entonces, ¿cómo va a terminar esto? No lo sabemos. Parece que los rusos negociaron que sus 2 bases que están sobre el Mediterráneo no las toquen. Pero realmente fue duro porque Al-Assad estaba defendiendo abrazo partido, el partido Baas, estaba defendiendo abrazo partido la independencia de Siria, y al caer Siria cae el partido Baas, que era un partido de árabes seculares, no eran integristas de estos grupos yihadistas, ni mucho menos. Cae la última esperanza de un panarabismo, cosa por el estilo. Al-Assad está en Rusia ahora y hay guerrillas que están resistiendo, pero bueno,
en los hechos concretos, Turquía se hizo cargo de Siria y bueno, y están haciendo masacres sobre las poblaciones alauitas, bueno, que son musulmanes, pero no tan pasados de roca. Estos los tafkiríes son los integristas que matan a los propios, a las propias fuerzas. Muy parecido, esto corre por mi cuenta, si no le parece, después lo cortamos, lo discutimos, pero muy parecido a lo que hacen los trotskistas argentinos, que dicen que son de izquierda, pero en general combaten a la izquierda, ¿no? Y son funcionales a la derecha. Mi opinión, ¿sí? Después si quiere debatimos. Pero bueno, ese es el funcionamiento de estos integristas brutales que están haciendo masacres, violaciones en estos momentos en el sufrido suelo sirio. Y esto fue un golpe duro porque pensábamos que Rusia tenía más capacidad de apoyo a sus aliados. De hecho, en Siria fue donde se dio el primer frenazo a las invasiones, a raíz de invasiones que hizo los Estados Unidos, acordemos, ¿no? De Yugoslavia, Irak, Afganistán, Libia. Bueno, acá es donde se le puso por primera vez un límite, pero vemos que Rusia no tiene tanta capacidad para afrontar dos frentes como sería el de Ucrania, que al parecer también ahí vimos que es bastante más complicado de lo que pensábamos en un principio, porque Ucrania le llegó a tomar parte de Kursk, y bueno, y Siria, que directamente, bueno, al parecer la entregaron, ¿sí? Y esto es lamentable, ¿no? También vemos que, bueno, que no es la Unión Soviética, es la Federación Rusa de Putin. Seguimos. El conflicto de Siria creo que también marca estas tensiones que naturalmente se dan adentro de los BRICS y que habla de que básicamente los BRICS son un bloque económico, en lo cual China tiene una hegemonía muy fuerte, pero claramente no puede limar todas las asperezas, porque quien interviene fuertemente es Turquía, y Turquía es un país que está ahora como miembro asociado a los BRICS. ¿Sí? Vos fíjate que está en la Organización de la Cooperación de Shanghái como asociado. También. Y uno decía, che, qué bueno, lo tenemos de este lado. No lo tenemos de este lado. Lo que pasa es que los turcos tradicionalmente en las últimas décadas siempre tienen un pie en cada plato, digamos, ¿no? En esa zona tenés que tener un pie en cada plato. ¿Vos te acordás de Vlad Tepes, el conde de Drácula? Un día tiraba para los cristianos, otro día tiraba para los musulmanes. En esa zona es así, pero bueno, en este caso tiró en contra. Sí. Bueno, India también tiene, tampoco India no se juega, digamos, ¿no? Pero bueno, por ahora no viene teniendo grandes conflictividades y... Vamos al próximo, vamos a ver que sí. Sí, pero me refiero a que sigue siendo un país central dentro de los BRICS. Entonces... Bueno, no lo tengo acá. Bueno, va a venir a la próxima, entonces lo estoy prometiendo. Dale. Rusia y Cuba firman declaración antisanciones. Esto es de ahora, hace unos días. Lavrov y el ministro... ¿Sabe lo que importante que es esto? Que Lavrov firme una declaración antisanciones para romper el bloqueo, para mitigar las consecuencias negativas del bloqueo de los Estados Unidos. Esto es muy importante. China le está aportando parques de energía fotoeléctrica para que puedan tener mejor cobertura eléctrica en Cuba. Están poniendo varios. Bueno, Rusia también está aportando lo suyo, pero ahora, bueno, si Cuba puede comerciar sus productos y se desarrolla este formato de los BRICS, va a ser muy importante. Seguimos. Va a ser clave eso para Cuba. Sí, BRICS y la carrera espacial. Vos fíjate qué interesante la transferencia de tecnología. Rusia y China están lanzando su propio proyecto espacial a gran escala, la Estación Lunar Científica Internacional. No va a ser una base tripulada, sino una red de vehículos orbitales. Y más interesante que esto son los países que van a empezar a tener experiencia en tecnología de estas características. Egipto, Etiopía, Sudáfrica, que pertenecen a BRICS, pero también van a estar Bielorrusia, Pakistán, Azerbaiyán, Venezuela. Como vemos, la cooperación se va colando más allá del veto de Lula. Tailandia, Serbia, Nicaragua, fíjate vos, Senegal, Djibouti, que ahí es donde tiene una base China, que es la única base que tiene fuera de China es en Djibouti, en el cuerno, ahí cerca del cuerno de África, y Bolivia.
qué importante para estos países empezar a formar parte de este tipo de experiencia y cómo, en lugar de esto de los yanquis, que ellos tienen la tecnología y no te la brindan, estos son más abiertos a brindar tecnología a países como estos, ¿no? Y esto es muy importante en términos, para ver también, para poder calibrar lo que significa los BRICS hoy en el mundo. Seguimos. Guerra de aranceles. Bueno, ya sabemos todos que Donald Trump se puso a darle aranceles, a meterle aranceles a todo el mundo, después bajó, bueno, pero con China están ahí. Donald Trump elevó sus aranceles a China al 145%, China se lo deja en 125%, ¿sí? China evaluó una oferta de diálogo con Estados Unidos para ponerle pausa a los aranceles en medio de la guerra comercial. Beijing exige que Washington retire. ¿Sí? ¿Qué hizo Donald Trump? Bueno, ahora vamos a poner 145. Bueno, China dijo, bueno, nosotros ponemos 125. Siguieron las cosas, bueno, estamos hablando con China y la Cancillería china dijo, no están hablando con nosotros. Bueno, entonces Donald Trump dijo, bueno, hablemos, no se lo tomen en serio. Esto es lo que está haciendo la diplomacia de Estados Unidos, que forma parte un poquito de esto que hablábamos antes, de la decadencia de Occidente. Mientras que China dice, no tenemos problema, 145, 125, a cara de perro, nosotros vamos a desarrollar, vamos a ver qué hacen ustedes. Seguimos. Esto era lo que hace rato quería. Bueno, hubo un ataque mortal en Cachemira y han crecido las tensiones entre India y Pakistán. Así vemos cómo son creativos los yanquis para generar tensión ahí donde no tendrían que haberla. 2 potencias nucleares, no olvidemos que Pakistán tiene armas nucleares, que están al borde de una crisis mayor. Ataque dirigido contra turistas indios en Pahalgam dejó 26 muertos y desató una escalada de acusaciones y represalias con implicaciones globales. Pakistán juega con China. Es parte de la ruta de la seda. Entonces, ahí tenemos un problema si llegaran a escalar estos conflictos. El ataque ocurrió en un momento clave durante la visita del vicepresidente Vance de los Estados Unidos a la India y Arabia Saudita. Expertos señalan que los únicos beneficiarios son los Estados Unidos y que buscan mantener una rivalidad entre India y China, porque si escalaran los conflictos, China tendría que salir a apoyar a Pakistán, ¿sí? Entonces, tenemos que ver lo que pasa ahí. Hay una creciente alianza entre India e Israel. Guarda con eso. Narendra Modi tiene el mayor partido del mundo, es un partido de derecha, es un partido nacionalista, pero bueno, al fin un partido, porque tienen China ahí nomás, ellos tienen que tener un partido muy sólido, digamos, donde no hace falta un partido muy sólido porque no hay peligro de socialismo, no lo tienen, ahí sí lo tienen que tener, pero aún así Kerala, en el suroeste de la península india, está controlada por un gobierno comunista, ¿sí? Por el Partido Comunista de la India. Tiene Kerala que, 42 millones de habitantes por debajo de las patas tienen ahí en cada provincia que tiene la India. El senador pakistaní Irfan Siddiqui comparó la política de Modi en Cachemira con la represión israelí en Gaza, ¿sí? Acusando a la India de convertir la religión en otra franja de Gaza. Seguimos, entonces, esto también es otro golpe durísimo, Guido, que hay que medirlo. Los yanquis tenían el sistema SWIFT, ¿sí? Entonces los chinos ahora empiezan, en estos días empezó, esto te traigo noticias frescas, Guido. En estos días empezó el sistema de pagos interbancarios transfronterizos, SIPS. 10 países, SIPS. 10 países de la ASEAN, donde está Tailandia, Vietnam. La ASEAN es la cooperación del sureste asiático. Representa el 38% del comercio mundial y empiezan a manejarse con el sistema SIPS. ¿Sí? Y desde ahora sus transacciones internacionales ya no pasan por el sistema SWIFT. ¿Sabes lo que significa eso? 38% del intercambio mundial sale del SWIFT, pasa al SIPS. Dominado por el dólar, obviamente, el SWIFT, sino que ingresan de lleno al momento del yuan digital. Mientras el sistema SWIFT todavía arrastra demora de 3 a 5 días en pagos internacionales, el puente digital chino lo resuelve en 7 segundos.
¿Entendés a lo que vamos? Sí, sí, ¿Entendés? sí. Sí, es una noticia muy fresca. Esto es fresquísimo, esto de estos días. No debe llevar 2 meses la novedad esta. En la primera prueba de Hong Kong y Abu Dhabi, una empresa transfirió fondos a un proveedor de Medio Oriente sin pasar por 6 bancos intermediarios. El resultado, la resolución en tiempo real y 98% menos de comisiones. ¿Sabes el golpe al imperialismo que es esto? ¿Cómo estaban chupando sangre ahí? The Economist lo bautizó como la batalla de avanzada del sistema Bretton Woods 2.0. Y no es una exageración, se está reescribiendo el código base de la economía global usando tecnología blockchain, que es la tecnología con la cual se hace la criptomoneda, con las cadenas de bloques. Entonces, ahí tenemos un cambio enorme. O sea, el sistema SWIFT se cae a pedazos con esto porque la lógica es que se va a generar un sistema mundial con el sistema SIPS. Entonces, no te quepa la menor duda que a veces que algunos industriales argentinos van a viajar a Brasil para hacer transacciones con este sistema si llega acá a Latinoamérica, porque el sistema SWIFT, imagínate, 2% de las comisiones que te cobra el SWIFT, o sea, va a empezar a ser algo común este tipo de transacciones y va a chupar a todas las transacciones, a gran parte de las transacciones del mundo, que con el sistema SWIFT, claro, te saco el 98%, lo paseamos por 7 bancos y en dólar, ¿sí? Porque los tipos no tenían no había alternativa en el mundo y tenían el monopolio de los intercambios internacionales. Continuamos. Bueno, y Donald Trump lo dice, que esto es lo que me llama a mí la atención, no sé si a vos te llama la atención, Guido, el descaro con el que lo dicen. Vamos a exigir a otros países aparentemente hostiles, a estos países aparentemente hostiles, el compromiso de que no crearán una nueva moneda BRICS ni respaldarán ninguna otra que sustituya al poderoso dólar estadounidense o se enfrentarán a aranceles del 100%. Esto lo había declarado Donald Trump en enero, si en una declaración casi idéntica a la que publicó en noviembre. Bueno, dijo, lo hizo, ahora le puso 125 a China y China le importa 3 carajos. No le importa nada, va a seguir avanzando y Estados Unidos ahora tiene que negociar, ya está, bravucoñó, pero ahí te queda claro que la guerra de aranceles tiene que ver con esto, con que se les acabó el monopolio del sistema SWIFT, se está reescribiendo lo que hasta ahora está cayendo a pedazos, lo estamos viendo en tiempo real, una parte de la historia que era la hegemonía estadounidense a la mano de los acuerdos de Bretton Woods. Continuamos, me parece que ya estamos terminando con esto, mi estimado Guido. Ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, hasta ahí. ¿Qué opinas? No sé, lo que quieras. Ping pong. No, bueno, queda clarísimo que el capitalismo mundial se está reescribiendo. Y se está reescribiendo de una forma diferente, digamos, a cómo venía siendo en los últimos 100 años. Porque es cierto que tiene ciertas particularidades. A ver, queda clarísimo que el BRICS no tiene ninguna intención, como dijimos, de abandonar el capitalismo. Digo, más allá de que vos creés que China en el 49 va a llegar al socialismo, yo tengo serias dudas, ya lo charlamos esto, pero veremos, todavía falta, no sé si voy a llegar al 49 yo. Pero sí, vos lo marcaste, digamos, porque, y es llamativo, ¿no? Porque, digo, estos países llevados por la lógica china, y esto todo el mundo lo reconoce, no lo hacen a partir de bombas. China no está logrando su hegemonía económica mundial a partir de bombas, y tampoco lo está haciendo a partir de un nivel de explotación terrible de otros pueblos, sino a nivel de un intercambio. ¿Sí? Obviamente los chinos no son giles, no son buenos, no son samaritanos, ellos se llevan su tajada, ellos lo hacen por su propio interés. Pero es cierto que tienen una lógica diferente a la que tuvo primero Gran Bretaña y después Estados Unidos como su continuador, ¿no? Que era la de conquistar, la de someter, la de imponer coloniaje, relaciones de vida terribles para los pueblos dominados,
China no lo está haciendo de esa manera, y los BRICS tampoco, porque como bien vos explicaste, los BRICS es una construcción china, fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente. Digo, eso es lo que me parece, lo que me parece novedoso, ¿no? Dentro de la lógica del capitalismo en esta modernidad que ya lleva unos cuantos siglos. ¿Hacia dónde va a salir? ¿Cómo va a terminar? No sé. Y lo otro que me parecía interesante marcar es que por razones geopolíticas y geohistóricas, cuando los países, los llamados países desarrollados, Estados Unidos, Japón y Europa Occidental, por necesidades propias de su guerra con la URSS y el bloque soviético, impusieron un capitalismo con unos niveles de desigualdad, o en donde la desigualdad está marcada, pero el de más abajo tenía un nivel de subsistencia relativamente interesante, más allá que la desigualdad con el tipo de más arriba era enorme, digamos, ¿no? En cambio, creo que yo estos países, salvo China, que vos decís que está creciendo bastante la clase media, quizás Rusia, el resto de los países, los niveles de desigualdad y ciertos niveles de ingresos bajos es muy importante. Brasil es característico, Sudáfrica es característico, y no se vea que los vayan a revertir en el mediano plazo, digamos, ¿no? Así todos se están construyendo como países que a nivel mundial empiezan a tener mucho poder en términos económicos y secundariamente en términos políticos. No sé, esas son algunas consideraciones que yo haría. Sí, no, claramente esto es un armado y estoy totalmente de acuerdo con países que tienen esquemas económicos totalmente disímiles, no tienen la prestancia ideológica que podía tener el movimiento no alineado, con un Joseph Tito, bueno, con una cantidad de líderes carismáticos, con un Fidel que estaba al frente del movimiento no alineado. Lo que me parece es que construyen con más realismo. Claro, el movimiento de no aliado era más declamativo, era más político declamativo, esto es más concreto, digamos. Esto tiene un volumen de producción impresionante. Yeah. Y por otra parte, vos fíjate que hay transferencia tecnológica. Lo que vimos de la base esta automatizada que van a hacer con China. ¿Vos sabés lo que es para el pueblo de Nicaragua tener jóvenes que les interese la tecnología y que puedan pasar por esto? Los venezolanos. Mismo en un crecimiento de los BRICS. Y la burguesía paulista, que tenga que elegir entre un Bolsonaro y un Lula. Y que cuando gana uno que está para los yanquis les hace perder un montón de relaciones o cuestiones de estas características con el grupo de los BRICS. Me parece que hay una cuestión de base material, digamos, la estamos viendo también de luchas históricas, como por ejemplo lo que está pasando en el Sahel, en África subsahariana. Pero bueno, pero después está China que construye infraestructura y que esa infraestructura uno puede decir, sí, es para sacar sus productos, de acuerdo. Ahora, por ejemplo, en Argentina, un ejemplo chiquitito. Directamente ahora se están llevando la soja sin pasar por las moliendas argentinas. ¿Sí? Los chinos dicen, bueno, pero tenemos interés, ustedes tienen un montón de territorio, nosotros necesitamos que ustedes nos críen los cerdos. Para Argentina, criar cerdos, hay mucho más mano de obra implicada, significará como dicen los economistas, un upgrade, un crecimiento en términos de valor agregado, comparado con lo que es venderle soja a China. Y los chinos dicen, sí, construyamos una economía en común, ustedes crían los chanchos. ¿Qué pasó? Gran campaña contra los chanchos chinos que venían con el virus del COVID, del SARS-CoV-2 y qué sé yo cuántas cosas. Bueno, ahí hay plata de los yanquis, evidentemente, pero digo, en un acuerdo win-win, nosotros con China tenemos para crecer, con Estados Unidos no, porque producen lo mismo que nosotros. China necesita lo que nosotros producimos. Bueno, Estados Unidos siempre nos va a intentar destruir. Y Argentina es importantísima para el imperialismo. Sí. Siempre lo fue. Churchill dijo, no dejemos que Argentina se desarrolle, porque si se desarrolla Argentina, se desarrolla detrás de sí toda América Latina. Y vos fíjate que el FMI
si vos ves la torta de lo que tiene en el mundo puesto el Fondo Monetario, Argentina es el deudor más grande, pero por lejos, Sí, más del lejísimo. 50%. Ujú. ¿Cómo? Sí, lejísimo. Y más con estos 20.000 ahora que le dieron a Peluca. Entonces, imagínate Impresionante. lo que ponen los tipos para arrojarnos, para que deje el préstamo swap. Entonces, viste, nosotros tenemos que ver también esos detalles. Que un préstamo swap. Bueno, ¿qué me importa? No, es muy importante. Vos fíjate que Alfonsín se va con una hiperinflación y lo tuvimos a Menem durante 8 años, después lo tuvimos a De la Rúa, por el terror que nos quedó y el trauma que nos quedó de la hiperinflación. Ujú. A Cristina no la pudieron echar por una hiperinflación porque ya tenía el préstamo swap de los chinos, que pudimos llegar tranquilos y no hubo todo lo que hubo con el menemismo. Por lo tanto, la derecha no pudo llegar como llegó Menem diciendo cirugía mayor sin anestesia. Son detalles muy importantes en política. Digamos que si vuelve un gobierno nacional y popular, por supuesto, en ese marco tenemos que construir los sectores revolucionarios que empujan el proceso en la medida de lo posible, pero tenés una China que te dice, bueno, dale, seguimos construyendo las represas Zepernik y ¿cómo es que se llama? Y Néstor Kirchner, que te da una base energética impresionante para desarrollarte como Argentina, sigamos construyendo usinas nucleares. Digamos, son inversiones no especulativa, mientras que estos tipos que tenés en el gobierno, lo que hacen en la bicicleta financiera, se fuman todos los dólares, nos dejan toda la deuda, no hacen absolutamente nada y nos dejan arrojados a un FMI que te pone en condiciones draconianas. Entonces yo creo que es auspicioso el avance de los BRICS y creo que Estados Unidos, si no es por medio de la guerra, no tiene forma de frenarlos. Eso también es otro de los grandes puntos para ver. Es cierto, es cierto. Y ojalá que cambie, que nuestro país cambie rápido de signo político y vuelva a tener la invitación de poder entrar a los BRICS, que como vuelvo a decir, no es el camino al socialismo, pero en el contexto actual del capitalismo te puede permitir un desarrollo mucho más interesante que el que es asociado con Estados Unidos. Clarísimo. Totalmente, totalmente. Bueno, Sergio, no sé si querés contarnos algo más, si no ya estaríamos, creo yo, en tiempo. No, simplemente agradecerte este espacio y bueno, ponerme a vuestra disposición para lo que consideren menester. Bueno, no, el agradecido soy yo, el agradecido es nuestro canal de volverte a tener acá. Te vamos a volver a tener seguramente con otro tema. Ya estuvimos hablando algunas cosas. Así que bueno, no queda más que despedirme. Antes sí, volverle a recordar que sigan sumándose al canal, sigan suscribiendo, sigan avisando, sigan difundiendo. Que como digo siempre, venimos creciendo, por suerte siempre venimos creciendo. Así que eso es altamente auspicioso, digamos, ¿no? Para poder seguir motivándonos con toda esta serie de debates dentro de lo que es una mirada crítica y una mirada dialéctica que tanto hace falta en estos días porque lamentablemente se ha perdido muchísimo, ¿no? Así que gracias a todos, hasta la próxima, le digo a todos, infinitamente gracias a vos, Sergio, nos estamos viendo pronto con todos ustedes y con vos seguramente también, Sergio. Adiós.